Tengan todos ustedes buen día. Soy la doctora María Cristina Guerrero de León. En esta ocasión vamos a revisar el tema de manejo estructurado de la emergencia hipertensiva en el embarazo. Les menciono que no tengo conflicto de interés para esta presentación, así es de que en los siguientes minutos estaremos revisando lo que es la emergencia hipertensiva en el embarazo. No es lo mismo que la población en general. Algo de diagnóstico y el tratamiento, así como las conclusiones. Miren, los trastornos hipertensivos representan el 14% de la causa de muerte materna a nivel mundial. Se mueren estas mujeres por una situación que podemos prevenir. De hecho, ahorita en nuestro país llevamos al 24 de agosto 347 muertes maternas. Se mueren más en el Estado de México, pues bueno, porque está muy grande, ¿verdad? Millones, no sé cuántos millones tenga el Estado de México y sus zonas ahí. En Chiapas y en Guerrero. Es la segunda causa de muerte. Ahorita se están muriendo más por hemorragia obstétrica. Ambas situaciones son prevenibles. Son causas de muerte materna directa. Llevamos 52 muertes maternas y por un trastorno hipertensivo. A la semana epidemiológica 33, si comparamos con el año pasado, bueno, son menos casos a nivel nacional. El año pasado a estas fechas llevábamos 404 casos. Sin embargo, vean ustedes cómo, por ejemplo, en Chiapas, el número de muertes por un trastorno hipertensivo se incrementó. En Puebla también. En Nuevo León, de donde soy yo, llevamos 17 casos de muerte materna. Bueno, esto es de las causas en general, no crean que son los casos totales de un trastorno hipertensivo, pero las principales causas de muerte son precisamente la hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos, dígase la preeclampsia con todas sus complicaciones. ¿Cómo clasificamos los trastornos hipertensivos en una mujer embarazada? Quiero ponerles este artículo que se acaba de publicar de la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo. Ellos definen los trastornos hipertensivos en la mujer embarazada como una hipertensión crónica, hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, hipertensión gestacional y preeclampsia. 5 a 10% de los embarazos se complican con un trastorno hipertensivo. En el dado caso que son antes de las 20 semanas, es por una hipertensión secundaria, una hipertensión esencial, habitualmente hipertensión arterial crónica, abajo de las 20 semanas. Si te llega una mujer embarazada antes de las 20 semanas y en el consultorio resulta que le encuentras que trae cifras de presión de 140-90, si la mandas a su casa y en el monitoreo te sale abajo de 135-85, estamos hablando de una hipertensión de bata blanca. Pero se debe de confirmar con el monitoreo ambulatorio o con el mapa de 24 horas. Entonces, complica 1 o 2% de las mujeres embarazadas y también debemos de descartar causas de hipertensión secundaria en este periodo de tiempo. Después de las 20 semanas podemos tener hipertensión gestacional, preeclampsia, con datos de severidad o sin datos de severidad, y preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica. Vean ustedes que las mujeres que se complican con una preeclampsia va hasta un 8%. Hay quienes dicen 4 a 8%. Habitualmente las cifras de presión para decir que es hipertensión en embarazadas son cifras de 140-90 o más. Debe de haber proteinuria si es una preeclampsia ahí, que la ves en el consultorio, proteinuria en orina de 24 horas de 300 miligramos, aunque ahorita ya se utiliza más la relación albúmina-creatinina urinaria de más de 30 miligramos por milimol o 0.3 miligramos por decilitro. La preeclampsia sobreagregada a la hipertensión crónica, pues es cuando ya sabes tú que tiene hipertensión crónica, de manera inicial le evalúas si tiene proteinuria o no, pero una vez que pasa el tiempo, se va hipertensando, tienes que subir la dosis del antihipertensivo, la proteinuria se va incrementando, empieza con síntomas, pues bueno, ya se le está agregando seguramente una preeclampsia y representa el 1% de todos los trastornos hipertensivos. Entonces, el 10% de las mujeres normotensas en el embarazo, incluso hasta 6 semanas después de que se desembarazan, pueden tener hipertensión, una hipertensión postparto. Entonces,
Realmente el ver a una mujer embarazada, hipertensa, no es una situación que, bueno, ya la estabilizo, la desembarazan los ginecólogos y asunto arreglado. Pues no. El endotelio de toda mujer que tiene preeclampsia o algún trastorno hipertensivo. Las últimas guías, la actualización de las guías inglesas ahora en abril de 2023 te hace un cuadrito muy bueno de información del tipo de trastorno hipertensivo y el riesgo que tienen de eventos cardiovasculares. El hecho de que una mujer tenga preeclampsia, estamos hablando ahorita de la preeclampsia porque es la que ocasiona estas emergencias hipertensivas como tal, o la preeclampsia sobreagregada o la hipertensa crónica, es una situación que nos permite predecir a largo plazo el riesgo que tiene de un infarto al miocardio, un evento vascular cerebral, falla renal, hipotiroidismo, diabetes, arritmias, falla cardíaca, etc. O sea que la mujer que ya tiene un trastorno hipertensivo ya queda tocada. Es un factor de riesgo cardiovascular. Tenemos preeclampsias tempranas abajo de las 34 semanas, que es un fenotipo de alta resistencia, o sea, tienen resistencias vascular sistémicas elevadas, con frecuencias cardíacas, gasto cardíaco disminuido, volumen sistólico disminuido, pero también hay preeclampsias tardías después de las 34 semanas, en donde tenemos un fenotipo con baja resistencia. Aquí, pues, las resistencias periféricas están disminuidas, pero la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco están incrementados. Entonces, tenemos antihipertensivos de primera línea, sí, pero dependiendo de cómo veas tú a la paciente, si está taquicárdica o si te está mostrando que fenotípicamente hablando es una mujer que tiene resistencias vasculares sistémicas elevadas, frecuencia cardíaca disminuida, pues el antihipertensivo que vas a utilizar es diferente a la que estás viendo con una mujer con una preeclampsia con un fenotipo con baja resistencia. Las características de la preeclampsia, dado que es un trastorno multisistémico, tú vas a ver alteraciones en arterias uterinas, en el Doppler, datos de proteinuria, lesión renal aguda, elevación de transaminasas, se pueden manifestar con dolor en epigastrio, en el hipocondrio derecho, incluso en el hombro, hipertensión severa, edema pulmonar, alteraciones neurológicas, tales como cefalea, estado mental alterado, evento vascular cerebral, clonus, eclampsia, trombocitopenia, ceguera, desprendimiento de retina, escotomas, etc. Todas estas son características de una preeclampsia. Este artículo de preeclampsia, qué es lo que está sucediendo, cómo estamos hasta ahorita, publicado recientemente en mayo, prácticamente nos habla de la fisiopatología de la preeclampsia como tal y cómo es la causante de más de 14% de las muertes maternas a nivel mundial y de hasta un 25% de la muerte perinatal. Se mueren más de 200,000 bebés prematuros debido a un trastorno hipertensivo. Entonces, cuando llega una paciente con una preeclampsia con datos de severidad, estos son los datos de severidad con los que te puede llegar. Te puede llegar con cifras de 160, 110 o más. Te puede llegar con alteraciones neurológicas, cefalea persistente, alteraciones visuales, o con pura amaurosis, igual y te llega con 150, 90 de presión, pero te llega con amaurosis esa mujer, estamos hablando de una preeclampsia con datos de severidad. O te llega con trombocitopenia. Los ingleses dicen abajo de 150,000, los americanos dicen que abajo de 100,000. Yo le hago caso a los ingleses, abajo de 150,000 ya te está agarrando un caminito de complicaciones la mujer. O te llega con alteraciones hepáticas, transaminasas elevadas. Los ingleses dicen que arriba de 40. Y acá las transaminasas al doble o más. Y aquí pueden ver ustedes un ejemplo de una paciente, pues son varias, ¿no? Cifras de presión de pacientes que he tenido, edema pulmonar, con falla renal, con trombocitopenia severa, con alteraciones hepáticas, bilirrubina elevada, transaminasas y DHL muy elevada, altamente sugestivo de un síndrome de Hell. Así es como te llegan las pacientes. Decimos que es una preeclampsia con datos de severidad, pues si tú la ves así muy hipertensa, incluso con hematoma hepático, ruptura hepática, pero lo que vemos es esto, la puntita del iceberg, ya las manifestaciones de lo que sucedió acá. Ese desbalance angiogénico en donde hay predominancia de marcadores antiangiogénicos
y disminución de aquellos proangiogénicos que hacen que se produzca una vasoconstricción generalizada, un estrés oxidativo, una disfunción endotelial que va a ir a alterar a la mujer embarazada con una preeclampsia a nivel neurológico, a nivel cerebral, a nivel de retina, a nivel del pulmón, a nivel del corazón, a nivel del hígado, a nivel del riñón, a nivel de la placenta. Esas son complicaciones agudas, porque resulta que la diva, como yo le digo a la preeclampsia, la reina de todos los males hipertensivos en el embarazo, es bien traicionera. Todas las complicaciones en agudo de una preeclampsia con datos de severidad las he visto, a excepción de una, el desprendimiento de retina. Pero fuera de ahí, todas las demás las he visto y son imágenes de pacientes que me ha tocado ver en el hospital. En la población en general, decimos que una emergencia hipertensiva es cuando hay daño a órgano blanco. Se puede llegar a una mujer hipertensa crónica con cifras de 225-108, asintomática totalmente, pero porque ya es hipertensa crónica, porque su cerebro ya se acostumbró a tener esas cifras de presión. A diferencia de una jovencita que nunca se ve hipertensado, te pueden convulsionar hasta con presiones normales, 140-90 si quieres. Te pueden llegar con amaurosis y con presiones de 130-80. Y aún así, eso es una preeclampsia con datos de severidad. Hace años hubo un caso de una jovencita que por amaurosis, en lugar de ir a consultar con las personas indicadas, pues la mandan con el neurólogo y así anduvo de un hospital a otro. Y en realidad lo que traía era un estrés, convulsionó, se transpiró y se murió. Esa es una situación muy triste. ¿Qué les quiero decir con esto? Si tienen una mujer embarazada con amaurosis, no piensen que, es que se desprendió la retina por otra causa. No. La diva ya está haciendo de las suyas. Tienen que tener mucho sospecha clínica y es evidente, te llegan muy hipertensas, muy sintomáticas y como les digo, no siempre van a llegar hipertensas, pero el daño a órgano blanco se puede manifestar en las personas convencionales que no están embarazadas con desprendimiento de retina, con falla renal, con edema pulmonar, con evento vascular cerebral, con disección aórtica, pero en la mujer embarazada se manifiesta como con una eclampsia o un síndrome de HELLP. Te llegan con emergencia hipertensiva, que es cifras de presión de 160-110 o más. Aquí les presento a la diva, la preeclampsia, la reina de todos los males hipertensivos en el embarazo. Es una traicionera. Como puedes estar hablando con la paciente y de repente se le empiezan a ir los ojitos para arriba y luego ya viene una fase tónica de una convulsión y luego una fase crónica y empiezan a convulsionar. Oye, pero la presión estaba normal, estaba bien. Pues así es de traicionera. Cuando le da la gana, hace de las suyas. Y las complicaciones agudas que te puede ocasionar son de la cabeza hacia abajo, caudal, hacia los pies. Una hemorragia cerebral, desprendimiento de retina, una eclampsia, leucoencefalopatía posterior reversible, edema agudo de pulmón, hematoma hepático, ruptura hepática, desprendimiento de placenta, eclampsia, ya lo mencioné acá arriba, coagulación intravascular diseminada, síndrome de HELLP, falla renal. Todas esas son las complicaciones en agudo que podemos tener por una preeclampsia. ¿Y por qué ponen esa imagen de esta diosa Kali, la diosa hindú de la muerte? Pues bueno, pues porque a mí así se me ocurrió. Para mí, la preeclampsia es como la diosa Kali, la diosa de la muerte. Y yo le llamo la diva, porque es muy traicionera. No que todas las divas sean traicioneras, no, se me figura como una mujer así altanera, enojada, que hace de las suyas, la disfunción endotelial generalizada, el estrés oxidativo, la vasoconstricción generalizada y la falla multiorgánica. Pero nosotros la empoderamos cuando no atendemos a tiempo a nuestras pacientes. De ahí que hay que conocer muy bien a la diva y saber manejar la emergencia hipertensiva para prevenir la muerte materna de nuestros pacientes o del producto, porque también se ubican. Todos los hospitales deben de tener, los que manejan paciente obstétrica, lineamientos de cómo manejan el triage en estas pacientes. Código rojo si te llega muy hipertensa, con cifras de presión arriba de 160, 110, con un puntito que tengas ya, es un código rojo.
La paciente obstétrica, la muerte materna se ve, miren así, con lupa. No se deben de morir. En el triage obstétrico, en el caso de una mujer hipertensa, lo que vemos es si hay alteración en estado de alerta, las cifras de presión, vemos si hay datos de encefalopatía, cefalea, tinnitus, suspenus, hepatagia, epigastralgia, clonus. Todo eso son datos de severidad. Se hace activación del equipo de respuesta inmediata, código aéreo, código mater, código oro, como lo llamen en tu hospital. Todo está documentado, el código como tal, y la paciente del triage pasa a la admisión al área de urgencias, al área de choque, y personal de enfermería está involucrado en el manejo de estas pacientes, como que de que ya te la tienen ahí en los primeros 15 minutos, que te llega una mujer con unas cifras de presión, como tenemos aquí, 194, 138, los primeros 15 minutos se abocan al manejo de estos pacientes. La pasan, la cambian, canaliza doble vía, póngale la sonda de Foley, pásale una carguita de cristaloide de 250 mililitros, impregnación con sulfato de magnesio, 4 gramos a completar 250, ya le pasaste ahí con esto 500 mililitros. Recuerden que estas mujeres tienen hipervoluminemia, mucho riesgo de fuga capilar sistémica, por lo tanto no hay que sobrecargarlas de volumen. Siempre véanle la diuresis a sus pacientes. Esa que ven ahí no se ve tanto, pero cuando se ve colúrica y que la paciente está muy hipertensa, se ve negra, la diuresis, aguas. Puede ser que ya tenga un síndrome de Hell. Obviamente, a los 15 minutos ya la canalizaron doble vía, ya le pasaron una carguita, ya le tomaron perfil tosémico, ya pusieron la sonda de Foley, ya le están impregnando con sulfato, vuelves a verificar la presión y resulta que sí está muy hipertensa. Pues empezamos con el manejo estructurado de la emergencia hipertensiva. Debe de hacerse en los primeros 30 a 60 minutos. Los antihipertensivos que tenemos de primera línea son labetalol, hidralazina y nifedipino vía oral. Si no hay labetalol o hidralazina, estás en un área donde no los tienes, pues usa el nifedipino vía oral. En esta revisión que se hizo de este manejo de estas pacientes con hipertensión severa, o sea, arriba de 160 a 110, no hubo diferencias en cuanto al uso de labetalol o hidralazina, pero sí con nifedipino vía oral. Ellos dicen de que en estas más de 1000 pacientes les funcionó muy bien el nifedipino. Yo he usado los tres. Como puede ser que me acabe esquema de labetalol y a la segunda dosis de hidralazina ya se controló. Como puede ser que me acabe el esquema de labetalol, el esquema de hidralazina y con un nifedipino vía oral ya se controló. Como puede ser que con un bolo de labetalol ya se controló la presión, con 2 bolos de hidralazina ya se controló, o con un nifedipino vía oral. Y he manejado los tres. Entonces, lo importante es saber qué le voy a manejar a mi paciente. Si no tenemos medicamento IV, les comentaba yo que podemos utilizar el nifedipino vía oral. Hay que disminuir la presión arterial media un 20 a un 25%. Los primeros 30 a 60 minutos de que te llegue una mujer así, porque si no, tiene mucho riesgo de un evento vascular cerebral. Y precisamente de eso se mueren las mujeres que tienen una preeclampsia. Se mueren porque resulta que no las controlamos a tiempo. No hay estudios aleatorizados, dobles ciegos, donde podamos comparar uno u otro antihipertensivo. Y en este artículo dice, pues bueno, aquí la decisión de utilizar uno u otro pues depende mucho del médico, de la preferencia del médico, pero yo te diré que depende mucho de la manifestación clínica de tu paciente. Si te llega muy taquicárdica, muy hipertensa, pues no le vas a dejar caer hidralazina o nifedipino, te vas a taquicardizar más. Utiliza un beta bloqueador, la betalol, si no está contraindicado. Si por el contrario te llega con frecuencias de 60, 70 y muy hipertensa, pues entonces sí, utiliza hidralazina o nifedipino, eso le va a aumentar la frecuencia cardíaca, es de esperarse. Entonces depende del fenotipo que tengas, si es de gasto cardíaco elevado, resistencias bajas o viceversa. El monitoreo hemodinámico invasivo solamente estaría indicado y de manera individualizada en aquella paciente que tiene muchas complicaciones. En lo particular, el manejo de estas pacientes lo hacemos con una hoja que hice precisamente utilizando los esquemas antihipertensivos y la información importante de estas pacientes. En los siguientes minutos les voy a mostrar con casos de la vida real
con consentimiento informado de las pacientes, cómo las manejamos con los 3 antihipertensivos. Y vean ustedes aquí, sin un manejo estructurado de la emergencia hipertensiva, como pueden ver aquí esta paciente, cada media hora le checaban la presión. Vean ustedes esas citas de presión, eso hasta me da prurito nomás de verlo. No fue en mi hospital, fue en un hospital privado. La paciente llegó por epigastralgia, náusea, vómito, cefalea. Y le dieron nifedipino sublingual. Antes no se desprendió la placenta. Pero con eso, así como la ven, se le pudo haber desprendido la placenta. Se van a dar cuenta que como el manejo estructurado de la emergencia hipertensiva es muy importante. Si no lo hacemos así, es cuando nuestros pacientes se complican. Esquema de la betalol. Vamos a ver el esquema de la betalol. Tenemos aquí este caso con 166-112 de presión. Estamos documentando caso de una paciente de ¿cuántos años? 38 años, primigesta, que viene a la consulta del hospital y la encontraron con la presión elevada. Pasa directamente aquí a la admisión, la encontramos con 166-112 de presión y está taquicárdica. Bueno, ella no tiene síntomas de ningún tipo, nada de vasoespasmo, nada de cefalea, tinnitus, fosfenos, hepatagia, epigastralgia. A la exploración física no está edematizada y los reflejos están normales. Estamos ante el caso de una paciente con hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada, con las cifras de presión arterial e incremento de la proteinuria. Bueno, ese es un caso en cuestión. Está taquicárdica, está muy hipertensa. Así se ve la diuresis de nuestra paciente. No parece ser diuresis de una gelpiana, porque si fuera una gelpiana la veríamos con coluria, se vería oscuro, ¿verdad? Pero no se ve dentro de lo que cabe bien. Habría que esperar sus exámenes y ella cursa un embarazo ahorita de 33 semanas de gestación. El manejo estructurado de la paciente con emergencia hipertensiva inicia desde que llega la admisión continua, la impregnación con sulfato de magnesio, el uso de antihipertensivo intravenoso. Ya se le pasó primer bolo de la betalol. Muy bien, ahora vamos a ver cómo respondió después del primer bolo. Cuando yo le administro la betalol a la paciente, el frasco viene de 100 miligramos o una ámpula viene de 100 miligramos. Cada mililitro equivale a 5 miligramos. Le ponemos un bolo de 20 miligramos. El bolo inicial son 20 miligramos, 4 cc. No se diluye, se pasa en 2 a 3 minutos y te quedas ahí. No te puedes ir, te quedas a verificar la presión en 10 minutos. A ver cómo está, a ver si le bajó, a ver si no hizo alguna reacción. Hay que ver que no te da contraindicaciones al uso de la betalol, como son que esté bradicárdica, frecuencias cardíacas abajo de 60, que sea asmática, que tenga hiperactividad bronquial, que tenga un bloqueo cardíaco. Bueno, prácticamente ya pasaron los 10 minutos después del primer bolo de la betalol y aquí la doctora Alejandra está verificando que la presión le haya bajado. Si no le ha bajado la presión con el primer bolo de la betalol, podemos pasarle segundo bolo. El segundo bolo sería de 40 miligramos. ¡Ah, qué padre! Vemos que con un solo bolo de la betalol le bajó la presión a 131/88. Muy bien. Ahora vamos a verificar manual. Es muy importante que ustedes como médicos verifiquen las presiones. La señorita enfermera les puede dar una cifra, pero ustedes siempre verifiquen cómo está la presión manual y cómo está en el monitor. También es muy importante que verifiquen que estén bien calibrados los dispositivos que están utilizando para checar la presión. En el caso de esta paciente que trae 166-112, se le administra un bolo de 20, esperamos 10 minutos y vemos que le bajó a 131/88 en el monitor, pero vamos a verificarlo manual. Bueno, después de que vimos que le bajó la presión con el bolo de la betalol, vamos a verificar de manera manual que realmente tenga esa presión la paciente. Bueno, después de que vimos que le bajó la presión con el bolo de la betalol, vamos a verificar de manera manual que realmente tenga esa presión la paciente. En el manejo de estas pacientes,
El equipo multidisciplinario es muy importante. Se activó el equipo de respuesta inmediata, está el ginecólogo, está el anestesio, están los de terapia, está enfermería, incluso los de básicos, banco de sangre, etcétera. Aquí es parte del equipo con el cual yo trabajo. Bueno, aquí tenemos la doctora Alejandra que acaba de tomar la presión. ¿Cuánto te dio la presión, doctora? 130/80. Vean, el labetalol es medicamento de primera línea para el manejo de la emergencia hipertensiva en la mujer embarazada. Si no lo tienen en su hospital, consíganlo porque les va a sacar de muchas situaciones a sus pacientes y a ustedes también. También tenemos aquí a nuestra enfermera que está al pendiente del manejo de líquidos, que le vamos a dejar un cc por kilo hora. La paciente pesa ¿cuántos kilos? 65 kilos. Bueno, pudiéramos dejarle el planecito en 40 cc, señorita, por favor. 40 cc del plan de soluciones de Cristaloide Harman, más los 25 cc de la infusión de sulfato de magnesio. Preparamos 4 ampolletas más 60 cc de solución fisiológica a 25 cc por hora. Eso equivale a 65 cc por hora, o sea, un cc por kilo por hora en nuestra paciente en cuestión. Pero una vez que ya controlaste la presión arterial, ahí no queda todo. Bueno, vean, esta es nuestra hojita del equipo de respuesta inmediata. Todo el mundo firma, hasta el de básicos, pero todavía falta que me firme aquí. Bueno, y aquí está también quién va a recibir a la paciente. Bueno, así es como hacemos las cosas en nuestro hospital. Eso es con el esquema de labetalol, el esquema 20, 40 u 80. Si no funciona, pues nos damos otro esquema. En este caso sería la hidralazina o el nifedipino. ¿Y qué más les quería decir respecto a este caso? Bueno, ahorita me cuento. Esta es la hojita que utilizamos de monitoreo de emergencia hipertensiva en la mujer embarazada. Vean ustedes, tomamos los datos generales, signos, síntomas que haya tenido, con qué presión llegó en el triage, en la admisión, cómo está ahorita, que se canalice doble vía, se coloca Foley, se toma en laboratorio, se imprime con sulfato, se inició esquema de labetalol, aquí lo pueden ver. Con un bolito de labetalol, ahorita le vamos a agregar que la presión le bajó a 100, ¿qué? 30/80, a 130/80 manual, y en el monitor ya lo vieron. Una vez que ya controlaste la presión, que aquí, pues qué bueno que fue solamente un bolo, pues nos vamos a la mera hora de la verdad. Por la parte posterior de nuestra hojita, ahí lo pueden ver, hay que estar checando la presión cada 10 minutos la siguiente hora, y luego cada 15 minutos, y luego cada 30 y luego cada hora, con la finalidad de verificar que sigue en control la presión arterial de nuestro paciente. ¿Por qué creen que se complican? Porque le checan la presión 4 horas después. No debe ser así. Hay que checársela como ya se los expliqué. Bueno, esta es la hoja que utilizamos para evaluar que nuestra paciente no tenga alguna excursión en la presión arterial, que se eleve. Y ese fue el esquema de labetalol, 20, 40, 80. Esta paciente en cuestión tuvo con un bolo. Ahora vamos a ver el esquema de hidralazina. Esta es una mujer de 42 años, primigesta, que tiene un embarazo de 31 semanas de gestación, es hipertensa crónica y estaba en tratamiento con nifedipino 30 cada 12 desde las 13 semanas de embarazo. Ella llega al hospital, vean ustedes, a las 10:56 de la mañana, trae presiones de 179/97 y la frecuencia cardíaca de 79. Administramos la dosis de labetalol, mencionar que podemos utilizar de 220 a 300 miligramos en 24 horas. La dosis de hidralazina puede ser entre 20 y 30 miligramos. En lo particular nosotros empezamos con 5 miligramos. Si 20 minutos después no tuvimos control de la presión arterial, pues le pasamos un bolo de 10. Y aquí en este caso, la presión manual no se la tomamos porque no traía mi hombro en ese momento. Estaba batallando con el otro manómetro del área de urgencias, por eso nos quedamos con puras cifras de presión del monitor. Después del segundo bolo, la presión bajó a 152/80. Recuerden bajar la PAMP un 20 a un 25% en la primera hora. Una vez, este es el caso de una paciente de 42 años de edad, quien ingresa al área de triage
Las cifras de presión arriba de 160-90, llega aquí pasa a la admisión continua con 179-91, se da manejo, canalización doble vía, carga de cristaloide, impregnación sulfato de magnesio, mantenimiento de sulfato y un bolo de hidralazina. Vean la frecuencia cardíaca, está en 71-70, por lo cual, bueno, ya se había pasado un bolo de hidralazina de 5 miligramos, persiste hipertensa con cefalea y epigastralgia, por lo cual indicamos segundo bolo de hidralazina de 10 miligramos. Después del bolo de 10 miligramos, la presión bajó a 152-80, mantiene la frecuencia cardíaca en 83. Pues por no dejar ahí, vamos a hacerle un Bililastix. Aquí está. El número 4 es la proteinuria, traía proteínas como 2 o 3 cruces. Pues sí es evidente, el no control de la presión, la proteinuria progresiva, te habla de que ya se está agregando una preeclampsia. Y bueno, aquí siempre dejar bien documentado en el expediente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Este es otro caso de una mujer de 35 años, multigesta, 3 partos, tiene un embarazo gemelar de 34.4 semanas con una preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica. Y vean ustedes igual, empezamos con esquema de hidralazina, manejaba frecuencia cardíaca de 66, bolo de 5 miligramos y luego después de 20 minutos un bolo de 10 miligramos. Y vean cómo después de 20 minutos de este bolo la presión ya mejoró hasta 141-93, pero sí vimos una elevación de la frecuencia cardíaca. Entonces, imagínense aquellas que les llegan muy taquicárdicas y le inician esquema de hidralazina, siempre recordar que hay que dar un bolo de cristaloide líquido, 250-500 mililitros, antes del uso de la hidralazina para evitar que esa paciente tenga, aparte de las manifestaciones del uso de puede haber mucha vasodilatación, hay que expandir tantito el volumen intravascular. Aquí no tengo video por lo que veo, pero estaba esperando el video. Aquí está, 20 minutos después, vean ustedes, aquí está, 167-110 de la presión. Aquí viene la ampolletita de hidralazina y le estamos pasando el bolo de 10 miligramos, ¿verdad? 20 minutos después, ustedes pueden ver cómo salió la presión después del bolo de 10 miligramos. Ya habían pasado 5 y aquí vamos a pasarle 10. La ampolleta viene de un cc, 20 miligramos, lo ponemos en una jeringa de 20 y un cc y 19 y cada mililitro equivale a 5 miligramos. Entonces así fue como dejamos a la paciente un poquito taquicárdica, pero mejoró bastante la presión. Ahora, este es el caso de una paciente en la cual utilizamos el esquema de nifedipino. No traía lentes la paciente, yo se los puse por confidencialidad, aunque autorizó que pusiéramos su caso. Esta paciente en cuestión llegó con cifras de presión de 166-99, a las 9:16 traía 173-109, monitor y manual, y vean la frecuencia cardíaca, 89. A ella le dimos solamente una cápsula de nifedipino de 10 miligramos. Y ahí pueden ver ustedes, la paciente se la va a tomar. Ella pues es una paciente que 2 semanas antes había iniciado con edema en cara, en brazos, cefalea frontal, náusea, epigastralgia que se agregó ese día y pues llegó con esas presiones de 173, 109. Vean ustedes cómo después de los 10 miligramos del nifedipino la presión bajó a 131-67. Incluso después, minutos después, hay que esperar 20 minutos después del uso del nifedipino, la dejamos con presión de 118-58. Siempre debemos vigilar al producto también, ¿verdad? Y recuerden que el bajar la presión arterial a la paciente así de manera súbita igual y puede desprender la placenta. Pues hay que verificar que todo esté bien. Entonces, a ver, espérenme tantito. Aquí están las indicaciones, una vez que ya tienes así a la paciente, que le dejas los líquidos como debe de ser, pues recordar que estas pacientes hay que seguir verificando que las presiones sigan bien. El mecanismo de acción de los medicamentos, pues ya sabemos que la betalol es un alfa y beta bloqueador, su efecto de acción empieza a los 2 minutos, la hidralazina en 20 minutos, nifedipino en 5 a 10 minutos. Siempre hay que ver que no haya contraindicaciones al uso del antihipertensivo.
El manejo con líquidos, como se los mencioné, no hay que sobrecargar de volumen a la paciente, hay que administrar un cc kilo hora, y pues yo hago la cuantificación junto con la carga que ponemos junto con el sulfato de magnesio. Este es lo que les decía, que una vez que ya controlaste la presión, hay que estar verificando la primera hora cada 10 minutos, luego cada 15, cada 30, cada hora, para ver que la paciente siga controlada de la presión, documentar si hay complicaciones, qué antihipertensivo se le da, si se le dio tromboprofilaxis a la paciente durante estancia y al alta, y obviamente llamada telefónica para verificar que siga bien de las presiones. Esto es un resumen de cómo se maneja la emergencia hipertensiva, como cuando llegan a nuestro hospital. Obviamente también hay que ver los resultados. Si tú te llega una mujer muy hipertensa que tiene días con sintomatología, le ves la diuresis toda colúrica, persiste muy hipertensa, muy sintomática, pues estabilízala y desembarácenla, porque esa paciente puede tener alto riesgo de tener ya un síndrome de HELP. Si ustedes ven en sus paraclínicos que está hemoconcentrada y con las características previamente mencionadas, seguramente ya tiene un síndrome de HELP. Hemoconcentrada, estamos hablando con hematocritos arriba de 38. No es normal que una mujer embarazada en el último trimestre tenga hemoglobinas de 14, de 15, 16, 17. ¿No? Entonces, eso es más que nada hemoconcentración. Y ahí no queda todo, ya la estabilizan, la desembarazan, pero siempre tenemos que decirle a estas mujeres el riesgo cardiovascular que tienen a largo plazo. Hay que evaluar a estas mujeres, buscar otros factores de riesgo cardiovascular, y definitivamente ya una vez que le dio preeclampsia, pues esta mujer tiene ya un riesgo cardiovascular muy elevado para evento vascular cerebral, para infarto, para falla cardíaca, para arritmias, para déficit cognitivo, que son complicaciones a largo plazo de la preeclampsia. O sea, la diva, si no se la llevó a la primera en agudo, a largo plazo puede hacer de las suyas. Entonces, el resumen en 2 palabras ya para concluir es el siguiente: prevención primaria. Esta imagen me causó así como que hay mucha tristeza. Un bebito, se venden, una mamá que vende unos zapatitos de un bebé que nunca los usó. Y eso es lo malo, son 2, no es una sola. Es la madre y es el bebé. Entonces, el manejo igual en estos casos, multidisciplinario, rápido, con el equipo de respuesta inmediata, con la estabilización rápida. Claro que hay mujeres que igual y le controlan la hipertensión y quizás dé oportunidad de inductores de madurez cuando son abajo de las 34 semanas, pero pues cuando no, y cuando ya trae un deterioro materno importante, pues lo mejor es desembarazar. Bueno, concluyo mi presentación con esta bonita imagen, agradeciéndoles a todos su atención, agradeciendo al Colegio de Especialistas en Medicina Crítica y Obstetricia, de la cual soy parte, secretaria de este honorable colegio. Agradezco mucho la oportunidad de participar con ustedes, y pues si tienen dudas, preguntas, lo pueden anotar en el chat. Que tengan todos bonito día.